Cuando hablamos de delitos, solemos creer que la única forma que tiene la justicia de intervenir es mediante el desarrollo de un juicio. ¿Pero es siempre así? ¿O existen algunas circunstancias en las que la reparación del daño, el diálogo y hasta la intervención activa de la víctima nos pueden dar una respuesta alternativa? Aquí en Catamarca, a partir del mes de marzo, el Poder Judicial implementó el Plan Piloto de Mediación en el ámbito de la responsabilidad penal juvenil, una herramienta de justicia restaurativa que busca abordar determinados conflictos desde una perspectiva diferente. Para conversar sobre esta herramienta, hoy en el segundo capítulo de Desde Adentro, vamos a entrevistar al doctor Daniel Vélez, quien es defensor penal juvenil. Bueno, Daniel, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, doctor, gracias por este espacio, gracias por poder charlar de estos temas que son importantes. Bien, doctor, vamos directamente al grano. ¿Qué tiene para ofrecer la mediación penal juvenil que por ahí no lo ofrece el proceso tradicional penal? Sí. Es importante que tengamos o que entendamos esta diferenciación. Es sumamente importante. Porque el proceso penal tradicional al cual nosotros estamos acostumbrados, lo que vamos a buscar siempre va a ser establecer qué hecho, qué pasó, si existió realmente ese hecho, quién es el responsable, en este caso para nosotros sería un adolescente, y en base a eso fijarle una pena, una sanción, que puede ser una condena o puede ser la absolución también, pero es eso, básicamente es eso lo que se busca en el proceso tradicional. En cambio, con la mediación penal juvenil, lo que estamos buscando es otra cosa, es establecer qué necesita esta víctima que viene justamente a este proceso, que se somete voluntariamente a este procedimiento. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué sintió? ¿Qué daño le produjo? Y el adolescente va a tener que poner de su parte, establecer activamente, buscar qué puede hacer para repararle ese daño. Y en base a eso logramos la solución del conflicto. Entonces la finalidad ya no va a ser punitiva, sino no estamos viendo solamente la pena. Lo que estamos viendo acá ya es más allá, es restaurar, es algo, una mirada más constructiva, más pacificadora. Muy bien, doctor. ¿Y en qué momento del proceso se puede plantear la posibilidad de esta mediación? ¿Quién decide si esta mediación procede o no? O sea, el remitirlo al centro de mediación es primero la fiscalía, te explico cómo es el procedimiento, cómo es en la práctica. La fiscalía lo que hace es llamarla a la víctima, porque después vamos a ver que seguramente el tema de que no todos los delitos pueden ser. Totalmente, sí. La fiscalía en delitos en los cuales, en supuestos en los cuales se pueda mediar, la va a llamar a la víctima y le va a consultar, porque esto hay que entenderlo, es totalmente voluntario. Tiene que existir la voluntad libre de la víctima de querer participar de ello. En ese momento le va a contar qué es, cómo va a ser, cómo son las circunstancias, cómo es el proceso, para que esté bien informada. De nuestra parte también la defensa también tiene que hablar con el adolescente para que esté preparado para qué, por qué va y qué es lo que tiene que hacer, porque tiene él un rol importante y activo. Doctor, un poco me lo adelanto recién. No todos los delitos pueden ser sometidos a la mediación penal juvenil. No. ¿Qué delitos sí y qué delitos no y por qué? Claro, no todo, porque obviamente delitos graves deberá ir por el sistema tradicional. Aparte, la ley ha delimitado, ha excluido determinados, ya sea por circunstancias de la edad de la víctima, ya sea por determinados delitos o por circunstancias del adolescente. En cuanto a la víctima, si no se va a poder mediar ningún delito cuya víctima tenga menos de 13 años, tampoco se va a poder mediar delitos en los cuales el delito haya existido violencia de género, o tampoco delitos en los cuales se haya afectado la integridad sexual. En cuanto al adolescente, que haya habido más o sea, no se va a poder mediar un tercer caso, o sea, solamente puede tener 2 acuerdos previos, y tampoco se ha incumplido, porque en esto es fundamental la responsabilización. Es sumamente importante que el joven se responsabilice y entienda de que a partir de esa responsabilización no va a seguir cometiendo delitos, porque justamente entiende qué es lo que le pasa a la víctima, cuál es el daño que le generó. Doctor, un poco me lo mencionó en la respuesta anterior. Usted es defensor penal juvenil. ¿Cuál es su rol y qué debe garantizar respecto del adolescente?
Mi rol es la defensa, obviamente, y puedo tener una mirada un poco de la defensa, pero en esta posición en la mediación, si bien obviamente yo debo garantizar los derechos y este plus de derecho que tiene el adolescente tiene que ser respetado a rajatabla, también considero que la víctima también se debe atender, porque este es un procedimiento totalmente especial, en la cual el foco está muy en la víctima, en qué le pasó a la víctima, en escucharle qué le pasó, qué le dañó, qué le provocó esto, y a partir de eso construir para buscar repararle qué es lo que le pasó, y en base a eso es que se supere el conflicto. Por toda esta especificidad que usted plantea, ¿quiénes están sentados en esa mesa de mediación, además de la víctima, además del adolescente y sus representantes? ¿Y qué aporta cada profesional? La mediación vas a tener un mediador que es un abogado, que es una persona capacitada justamente en escuchar, en buscar puntos de encuentro, pero nosotros específicamente tenemos, cuando se produce la mediación, una psicóloga que aporta otro tipo de mirada, que no la tenemos nosotros los abogados. O sea, si bien yo tengo el conocimiento específico de mi materia, pero lo que nos nutre, esa mirada, esa búsqueda de puntos de interés, esa búsqueda también, no solo de lograr saber exactamente qué necesita la víctima y por dónde ir, también es el trabajo en el adolescente, de que entienda que lo que hizo lo dañó a otro, que mañana puede llegar a ser su mamá, su hermana y el día que sea grande su hija, la que haya sufrido, o si fuera un varón también lo mismo, que haya sufrido esto y entender que eso no debe volver a ocurrir. O sea, no basta con la simple reparación, sino que debe haber una responsabilización, una internalización de que lo que hizo, que su conducta está mal. Doctor, un poco también hablamos de la voluntariedad de la víctima en Sí. participar. ¿Por qué es tan importante la voz de la víctima en este procedimiento? La víctima es primordial. Y en esto también es parte de engancho con lo que me preguntabas respecto de las diferencias con lo tradicional. Acá a la víctima la vamos a escuchar, porque ¿cómo es en un proceso tradicional? En la víctima vamos a llegar al juicio, se la va a llamar, se la va a citar como testigo, le hará pregunta a la fiscalía, le hará pregunta a la defensa y se irá, nada más. Y relatará el hecho, quizás diga que a mí me pasó esto, a mí me dolió esto, pero básicamente es ese el rol. Exacto. Es muy acotado. Muy acotado y a esperar la decisión de otro, Exacto. que es el juez. En este no, en este es activo porque tiene la posibilidad de hablar y decir, a mí, bueno, el hecho fue así, pero a mí me pasó esto, a mí me provocó esto, a mí me dolió esto, porque, entendamos, no siempre va por lo patrimonial, ¿no? Incluso las reparaciones tampoco van por lo patrimonial, o sea, no necesariamente, porque puede haber sido una tentativa de algún delito, y no haberse perdido nada, o sea, en lo económico. Pero esa víctima es el vecino. Ella es la almacenera, por ende, el cliente que iba siempre. Y se tiene que volver a cruzar todos los días. Y si el conflicto sigue y el proceso penal se desarrolla, porque a veces se elongan, se hacen muy largos, lleva mucho tiempo, y hay que seguir viviendo, hay que todos los días cruzarse, verse. En cambio, con esto es tratar de, obviamente de manera voluntaria, como ya lo dijiste, sentarnos, charlarlo, llegar a un punto de entendimiento y superar el problema. No es que se va a olvidar, no es que no existió, no es que lo borró, pero sí lograr seguir adelante. Muy bien, doctor. Y yendo a lo puntual, acá en Catamarca ya existe un acuerdo que surgió de una mediación. Sí. Entonces, yendo a la práctica, ¿este acuerdo resultó natural en el diálogo o fue muy difícil de llegar a ese acuerdo? ¿La víctima y el imputado, el adolescente imputado, lograron concretar este acuerdo de manera fluida o fue muy conflictivo llegarlo? No, conflictivo no. Trabajoso sí, obviamente. Todo lleva su trabajo porque como todo es un proceso, o sea, lo que hablábamos hace un momentito, de internalizar, también de la víctima, de lograr entenderlo al adolescente, de ver cosas particulares, o sea,
el acompañamiento de la familia, porque también en ese caso hubo mucho acompañamiento al adolescente de parte de la familia, el entender de que era su primer delito, que no tenía reincidencia, nada. Todo eso, lograr entender todo eso lleva su tiempo y su proceso. También es importante que quede bien en claro que esto no es enfrentarla a la víctima con el adolescente, o sea, no, nada que ver. Aparte, te digo, en la mecánica, en la práctica, generalmente lo que pasa es que previamente, una vez que llega el caso, el centro de mediación lo que hace es citarla primero a la víctima y habla con la víctima. Muy bien. Si es que la víctima quiere juntarse, porque puede pasar de que no, obviamente que, o sea, puede querer mediar, pero puede no querer verle la cara, o sea, porque no le gustó lo que pasó y se siente muy mal, o puede justamente verlo a la cara y decirle, mira, ¿por qué me hiciste esto? O sea, tiene todo ese tipo de bondades que permiten que decida la persona si lo quiere hacer o no. Y también, luego de ahí, también a solas con el adolescente, para que entienda cuáles eran las necesidades, qué es lo que le pasó al otro, o sea, lograr un poco de empatía. Doctor, y puntualmente, ¿cómo puede reparar un daño a un adolescente que cometió un delito? Como te decía, no necesariamente va por lo económico, no es lo primordial ni lo exclusivo. Puede pasar de que sí, por ejemplo, en este caso sí, la víctima planteó la necesidad de que no estaban las cosas igual, que ella tuvo que gastar, bueno, se ayudó económicamente a eso. Pero también son muy importantes los pedidos de disculpa. También es muy valioso y constructivo para el adolescente, como en este caso, que cumpliera tareas comunitarias, que, o sea, devolverle un poco a la comunidad y entender un poco de valores, del valor que tiene para las personas, las cosas. Todo eso ayuda a esta responsabilización, porque la responsabilización no es decir yo soy culpable, yo me hago cargo de esto. No, no, no. La responsabilización pasa por un sentimiento de arrepentimiento real de que lo que hizo estuvo mal y no lo quiero volver a hacer. Doctor, para ir cerrando, puntualmente, este sistema que hoy es un plan piloto, según su experiencia, ¿puede llegar a terminar siendo una realidad permanente en nuestro Poder Judicial? ¿Debería dejar de ser piloto y convertirse en algo que ya quede permanente? La experiencia que tenemos es extremadamente positiva. Hay otros acuerdos aparte de este primero que mencionaba. Es muy importante. Además, somos mirados desde otras provincias porque no es que está en todo el país, ¿no? Somos muy pocas las provincias que lo tenemos. Y el hecho de la forma en la que se articula, la manera en la que se trabaja, la interdisciplina que se aplica, todos los operadores que trabajamos para que esto ocurra, el hecho de lo que te decía es sumamente importante, poder escucharla a la víctima y que la víctima sienta que tiene una justicia efectiva. O sea, lograr exactamente eso que tanto pregonamos, esta es la justicia efectiva, porque trabajó en la solución del conflicto, no vino un tercero que era el juez y se le impuso, no, él trabajó y dijo esto lo que a mí me satisface. Y en el joven, en el adolescente, es justamente en esta responsabilidad especial que tenemos como sociedad, es trabajar de que él entienda que esto que hizo está mal y que él tiene que a su vez aportar y trabajar para poder superarlo al conflicto. Muy bien, doctor. Y bueno, ya así para terminar, un espacio como para dejarle un mensaje a la sociedad de por qué a veces son tan importantes estas medidas alternativas que no necesariamente judicializan o terminan en un juicio y que tampoco implica impunidad. Claro, exactamente. Tomo plenamente tus palabras. Como te decía, estas medidas alternativas de finalización de un proceso penal juvenil, en este caso, no implican que no haya justicia. Aparte, está muy arraigado hoy por las redes, por muchas cosas que se dicen, que no hay justicia si no hay castigo. Y eso no es así. Hay otras formas de hacer justicia. Si tenemos una justicia, puede escuchar a la víctima, que le permite dar el espacio para que diga qué es lo que le pasó, qué es lo que necesita
que se le solucione y se lo pone al adolescente que está en conflicto con la ley penal en la posibilidad de sentir que es responsable por eso y que él construye, trabaja para que justamente la víctima se sienta bien y logramos que se acuerde en eso, no es que solo estamos resolviendo un expediente más, estamos contribuyendo a lograr una sociedad mejor, más justa, más pacífica. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que es una información muy valiosa y con un lenguaje muy claro que es lo que necesitamos en este instante. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muy amable.